estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar la sesión de razonamiento verbal anterior correspondiente al presimulacro de examen de admisión, donde íbamos a ver las diferentes maneras, formas en que se puede presentar una pregunta de admisión en las universidades públicas del norte. Tenemos aquí los enunciados incluidos. Recordemos que un enunciado era incluido cuando a partir de la comprensión del texto, de lo que trata, del tema en sí, más el título que me da la orientación, tendría que identificar las opciones, las ideas, en este caso, que pertenecían al texto. Si yo puedo advertir que una de estas ideas está relacionada con el texto del cual se habla y que tiene como principal garantía el título que a mí me va a determinar de qué está hablando el texto, entonces lo considero incluido. Si me doy cuenta que es lo más fácil, que una idea no está relacionada con el título y con el tema que está tratando este texto, entonces tendría que excluirla. La relación entre un texto o un enunciado incluido con un enunciado excluido es que en el primer caso, como este, la idea está en relación con el tema. Y en el caso del texto excluido, no tendría relación con el tema. Aquí entonces prevalece mucho la interpretación de la información, la comprensión misma del texto. Habíamos determinado en este caso que los textos o las ideas que estaban incluidas correspondían, por ejemplo, a la primera, dice la lengua, si está hablando de la lengua o va a hablar de la lengua es el sistema de signos que utiliza una colectividad. Es, por tanto, un hecho social. Si lo utiliza la colectividad, es un hecho social. Aquí tendríamos que darnos cuenta que hay una secuencialidad entre la segunda y la primera idea. Entonces, la lengua es el sistema de signos que utiliza una colectividad, por lo tanto, es un hecho social. Como sistema se podría comparar a las reglas de ajedrez. Hay un tipo de juego, ¿no?, de reflexión para el uso justamente de los signos de este sistema. Es cierto, pues es un sistema y se juegan justamente las formas de su uso en el caso de los signos. Luego nos quedan 3 opciones más, de las cuales ya he podido determinar que la 1, la 2 y la 3 corresponden y puedo hacer la estrategia del descarte. Entonces ya tengo la opción C y la opción E. Me faltaría por definir si debo considerar solo la 5 o debo considerar la 4 y la 5. La 6 no, porque dice el que habla 2 lenguas se llama bilingüe. Aquí está hablando del políglota o en este caso del bilingüe y no está hablando de la lengua en sí. Así que la 6 debo descartarla. Por lo tanto, me queda determinar si la 4 y la 5 debo incluirla o solo la 5.
Podríamos decir aquí que la 4 ya no debe incluirse porque está manifestada en la primera, pero la 5 sí, es mutable diacrónicamente, con el transcurrir del tiempo, eso significa diacrónicamente. Así que la respuesta va a ser la letra E. Seguimos con los enunciados incluidos. Aquí nos dice la orientación. Tendríamos que leer el texto para darnos cuenta si se refiere al rumbo que tenemos que trazarnos o ir o decidir, o en este caso la orientación hacia la decisión de un determinado acto. Podemos leerlo para darnos cuenta de qué tipo de orientación habla. Podemos darnos cuenta que habla incluso de la orientación vocacional o la orientación hacia la decisión de una profesión a seguir. Así que tendremos que buscar cuáles de estas ideas están incluidas en el tema de la orientación. En el caso de la 1, dice la orientación tanto profesional como vocacional es prácticamente nula en la escuela primaria. Se está hablando de esta orientación profesional en la primaria y en la secundaria. En el caso de la 2 dice siempre se mantienen los individuos y se ve afectada en pocos casos por cambios o modificaciones. Estamos hablando de la orientación, nos podemos dar cuenta que aquí un poco se está yendo por la tangente. Dejémosla ahí mientras razonamos. En la 3, si bien es cierto que muchos jóvenes poseen una orientación definida, muchas veces siguen una carrera en respuesta a impulsos emocionales o sentimentales. Entonces nos damos cuenta que la 1 y la 3 sí hablan directamente sobre la orientación. En el caso de la 2, no directamente. Así que ya tengo 1 y 3, ya tengo una respuesta aquí. Pero sigamos cerciorándonos, comprobando si eso es cierto. Luego dice, la escuela asegura y consolida la orientación vocacional de los estudiantes. Aquí habla una orientación vocacional, pero diferencia en la forma como lo expresa la 1 y la 3. Podemos decir que aquí está hablando de la escuela y no de la orientación. Dice, la escuela asegura y consolida la orientación. En la 3 dice, si bien es cierto que muchos jóvenes poseen una orientación definida, muchas veces siguen una carrera en respuesta a impulsos emocionales o sentimentales. Así que la 1 y la 3 se están confirmando como respuestas más seguras. Y la 5 dice, tanto es así que los alumnos efectivamente postulan a la carrera que ellos desean. Cuando encontramos un conector, tanto es así que inmediatamente tenemos que pensar que eso es continuidad de otra idea. Así que tenemos que allí darnos cuenta cuál fue la idea original o anterior a que esta sucede. Sin duda es la número 4. Así que como la escuela está
no está directamente relacionada con la orientación, tampoco la 5 debe hacerlo. Así que la respuesta es la letra B. Pasamos al orden de enunciados. Aquí lo conocemos como plan de redacción. Y aquí aparece con el título de orden de enunciados, que es el mismo procedimiento que tenemos para el plan de redacción. Aquí el título te va a llevar justamente a ese ordenamiento, a lo que tienes que buscar. Sin duda el texto va a hablar del acto de leer. Y si va a hablar del acto de leer, entonces tiene que empezar por una definición. Igual va a pasar con la célula. ¿Cuál podría ser el inicio del ordenamiento del texto que habla sobre leer? Tómense 2 minutos mínimo para poder ordenarlo. Recuerden que el título me va a decir prácticamente un concepto o, digamos, la estructura o el orden que va a seguir ese texto que me va a hablar sobre el acto de leer. Entonces podemos concretar que el texto debe empezar por la número 3, que es leer. Y luego viene la definición. Leer es descifrar y comprender. Ya tengo la secuencia de 3 y 2. Así que busco en las opciones. Voy a ver que hay la letra B y también en la letra C. Ahora me queda justamente seguir con mi estrategia personal de deducir cuál de ellas sería. 3, 2, 1 o 3, 2, 4. ¿Qué es leer? Leer es descifrar y comprender. Información visual, la que capta el ojo, información no visual. Aquí hay una secuencia. Así que es lógico que siga la 4. ¿Qué es leer? Leer es descifrar y comprender. Cuando leemos obtenemos del texto 2 clases de informaciones. Aquí viene la clave. 2 clases de informaciones. ¿Cuáles son esas 2 clases? Información visual, información no visual. Entonces, de la 4 va a seguir la 1 y de la 1 va a seguir la 5. Esto es la que nos da la orientación definitiva de que la respuesta será la letra C. Entonces nosotros tenemos que ir preparándonos poco a poco a través de la práctica cómo enfrentarnos a este tipo de preguntas. Y si se dan cuenta, la mayoría de ellas es comprensión lectora.
Así que hay que siempre identificar el tema, de qué trata el texto, que es la pregunta que me hace localizarlo. El título, en estos casos, con el orden de enunciado o el enunciado incluido, excluido, el enunciado esencial, el título es el que me da justamente una orientación clave. Tengo que reflexionar en el título para poder guiarme al momento de leer. Pasemos a qué orden puede tener la célula. Tenemos que leer en este caso para ir asimilando las ideas y memorizándolas también, porque tenemos que pasar a la columna de la derecha. Si me habla de la célula, vamos a tener que empezar por una definición, salvo que se aprecie una categorías como concepto, clasificación, no sé, división, tipos, en fin, ¿no? Solo ahí podemos seguir ya un orden jerárquico. Pero aquí nos están dando ideas, y si es el título, empieza definitivamente por la definición que tenemos que hallarla. ¿Cuál sería? Vamos a pasar a la parte de la columna para poder tener una visión holística de lo que corresponde a la célula. También podríamos tomar la opción de cuál sería la última en el orden de las ideas. Y podríamos ir también a la opción de buscar la respuesta por descarte. Pero bueno, aquí vemos que no hay concepto, ¿correcto? Nacen, crecen, se producen, son cualidades o características. Los organismos formados por más de una célula son pluricelulares, que ya es prácticamente después los tipos de célula. Así que debe estar en la primera parte. Y lo podemos encontrar aquí, en la número 1. Las células son pequeñas unidades estructurales. Luego de eso, tendríamos que buscar la secuencia. Si vemos la opción que empiece con la 1, vamos a tener a la letra A y a la letra E. Así que hay que definir si de la 1 sigue la 3 o de la 1 sigue la 2. Y tendríamos la respuesta. Repito entonces, hay que verificar si de la 1 sigue la 3 o de la 1 sigue la 2. Volvemos al texto. Las células son pequeñas unidades estructurales. La mayoría de las células tienen todas las características de los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por millones de células. Entonces, aquí se nota que hay una continuidad, una secuencia, porque en la tercera ya habla de los seres vivos en general. Entonces, las células son pequeñas unidades estructurales, la mayoría de las células tienen todas las características de los seres vivos. Luego, los seres vivos están formados por millones de células, o, según las opciones, estoy comprobando que es esta, por ejemplo, debe seguir el orden normal, 4 y 5. Nacen, crecen, se reproducen, ya está hablando de los seres vivos. Y luego dice a los organismos formados por más de una célula son pluricelulares. ¿Ok? Entonces les he demostrado que cuando me dan un título como esto, debo buscar el concepto. Igual aquí. Así que la respuesta va a ser
la letra E. Pasamos a otro tipo de pregunta. Dice, ubica en el texto los conceptos correctos. Ubica en el texto los conceptos correctos. Sin duda, aquí te presentan dos términos subrayados y que están referidos a lo que es un hipopótamo. ¿Sí? Dice, es un artiodáctilo no rumiante, común en África. Es pariente del cerdo y del pecarí. Aquí definitivamente tenemos que recurrir a la información que hemos tenido, que puede ser científica, acerca pues de algunos mamíferos, como en este caso el hipopótamo. Si por ahí leímos algún artículo, escuchamos o vimos un documental sobre estos animales, sobre estos mamíferos, podríamos pues tener una noción de qué significa artiodáctilo y qué significa rumiante. Todos conocemos un hipopótamo, ¿cierto? Así que de repente el término rumiante podría ser el más fácil de hallar. ¿Y cuál sería su concepto? Me parece que es la número 3. Si en este caso sería la 3 en el segundo plano, entonces tendría la A y tendría la B. Pero como todavía tengo duda, debo buscar el concepto de artiodáctilo. Pero aquí me da, por ejemplo, una opción de encontrar la respuesta, la raíz dáctilo, que viene de dedos, ¿cierto? Dactilopintura. ¿Cuántos de ustedes habrán desarrollado muchas sesiones en inicial con dactilopintura? ¿Cuántos de ustedes se habrán pues cogido la pintura con los dedos y han podido hacer sus maravillosas obras de arte, ¿cierto? En papel, cartulina, en su camisa, en su polo, en su pantalón, en su mandil y todas esas obras de arte que recuerdo son muy peculiares en los niños. Así que como tenía dos opciones, la A y la B, porque creía que el rumiante es el término tercero, me va a terminar convenciendo que la número 1, por ejemplo, dícese de los mamíferos ungulados que poseen dos pares de dedos en cada extremidad. Y la 4 no me dice absolutamente nada sobre dedos. Así que por lógica, la respuesta debe ser la 1 y la 3. Así que tenemos a la letra A. Entonces aquí tenemos opciones estratégicas que nos pueden ayudar a encontrar la respuesta de este tipo de preguntas. Entonces tenemos que apelar a nuestra reflexión, tenemos que comparar
tenemos que hacer memoria de algunas raíces, en este caso del significado de las raíces, sean griegas o latinas, como en artiodáctilo. Recurrir, por ejemplo, a la lógica, recurrir, por ejemplo, a la interpretación y sobre todo, pues, al análisis de las ideas o de la información para poder entonces llegar a tomar una decisión sobre la respuesta de este tipo de preguntas. En el caso de la 21, al parecer son conectores lógicos, ¿cierto? Muy bien, aquí ¿qué tenemos que hacer? Interpretar el sentido del mensaje. Si logramos interpretar el sentido del mensaje, ¿qué me quiere decir realmente esa información? Puedo deducir los conectores. Sin duda tenemos que repasar en algunos momentos las clases o los tipos de estos conectores. De manera especial les aconsejaría los conectores de contraste. Normalmente siempre son usados. Muy bien, vamos a leer. Tiene bastante dinero en el banco, un gran número de acciones. Feliciano siempre quiere más, decimos que es muy ambicioso. Bien, es alguien que tiene dinero en el banco, realiza un gran número de acciones y siempre quiere más. Por eso decimos que es muy ambicioso, pues, ¿no? Vamos probando algunos de los conectores donde estemos más seguros. De repente estamos más seguros en el primero, que sería esto, en el segundo, que serían los del centro, o en el tercero. En alguno de ellos debo tener la seguridad de que ese conector va allí. Probemos con el primero. Aunque tiene bastante dinero en el banco y un gran número de acciones, Feliciano siempre quiere más. Por eso decimos que es muy ambicioso. Tiene lógica, así que es una posibilidad de que sea la respuesta. El siguiente, pese a que tiene bastante dinero, pese a que, como si hubiera pues justamente una anterior idea que tendrá que ser contrastada, es menos probable que sea. Esa es la respuesta. Porque empieza justamente, pese a que tiene bastante dinero en el banco, más no lleva tilde, por lo tanto es un conector que significa pero. Hay mucho oído y atención. Si no lleva tilde, significa pero. Si lo lleva, es un adverbio de cantidad. Así que como no lleva, es la conjunción o el nexo pero. Entonces, pese a que tiene bastante dinero en el banco, pero un gran número de acciones, Feliciano siempre quiere más. Luego decimos que es muy ambicioso. Entonces, el término más no suena bien al oído. Pese a que tiene bastante dinero en el banco, pero un gran número de acciones, a diferencia del anterior, sí encaja bien. Aunque tiene bastante dinero en el banco y un gran número de acciones, Feliciano siempre quiere más. Por eso decimos que es muy ambicioso. Y podemos seguir probando las siguientes opciones. No obstante que es de contraste, no obstante tiene bastante dinero en el banco o un gran número de acciones, ¿sí? O no obstante tiene bastante dinero en el banco o un gran número de acciones, no hay coherencia.
aunque tiene bastante dinero en el banco y un gran número de acciones, Feliciano siempre quiere más. No obstante, falta la coma aquí, no obstante, decimos que es muy ambicioso. No obstante, es un conector de contraste, ¿sí? Pero aquí no está contrariando ninguna idea, más bien la está eh, enfatizando, ¿no? Si tiene bastante dinero en el banco y gran número de acciones, siempre quiere más, entonces decimos que es muy ambicioso, pues aquí no estamos haciendo ningún contraste, ninguna contrariedad, ninguna oposición. Así que también la voy a descartar por este conector. Ya que tiene bastante dinero en el banco, pero un gran número de acciones, Feliciano siempre quiere más, entonces decimos que es muy ambicioso. Al parecer tenemos dos opciones, la A y la E. Es ahí donde vamos a tener que volver a leer, analizar y tomar la decisión de cuál es coherente o más coherente. Así que la respuesta va a ser la A, que desde un inicio se mostró lógica. Pasamos al término excluido. Nos dan el título de lealtad. Así que todas las opciones van a estar relacionadas a la lealtad, a excepción de una. Tenemos que identificar, después de un análisis, vamos a discernir cuál de estas ideas no se relaciona con la lealtad. Si eres leal, ¿sí? Si eres leal, vas a mostrar fidelidad. Vas a ser franco, vas a mostrar franqueza. Si tienes lealtad dentro de las tres opciones, ¿qué no mostrarías? O está un poco alejado de la lealtad, porque existen otras que son más precisas y más directamente relacionadas. Entre las tres opciones que quedaron, ¿cuál de ellas no se relaciona con la lealtad? Fidelidad, franqueza, nobleza. ¿Qué es un acatamiento? Decir sí, pues, ¿no? Aceptar. Aceptar lo que nos dicen. Y eso no es lealtad. Así que la delicadeza se va a unir mejor a las anteriores, ¿sí? A las anteriores opciones. Así que yo creo que el acatamiento es el término excluido por no relacionarse a las virtudes exactamente. Un acatamiento no es una virtud, ¿sí? Si nos damos cuenta, todos son virtudes y el acatamiento no. Está referido pues a aceptar una orden o un mandato. Ok, pasamos ahora al texto. Nos va a preguntar, nos va a pedir que ubiquemos en el texto el término que no es una afirmación. En este tipo de textos normalmente vas a tener que subrayar o resaltar
aparte de que siempre vamos a tener que identificar el tema del texto. Pero vamos a tener que subrayar porque vamos a tener que darnos cuenta que las ideas son afirmaciones que el autor refiere o da en torno al mismo. Y la opción que tiene este tipo de texto es que de todas las ideas que se te van a mostrar en las opciones, una de ellas no lo dijo el autor. Aquí sí vamos a poder analizar aparte, vamos a discernir entre las ideas cuál de ellas no es una afirmación que el autor ha sostenido. Bien, tómense sus 3 minutos para poder entender y subrayar el texto. Voy a adaptarlo un poco para que tomen las opciones. Y ahí está. Siempre hay que leer bien lo que nos piden. Entonces, de todas estas afirmaciones, una no la es. No lo es. Ok, jóvenes, ¿cuál de estas opciones no es algo que afirmó el autor? La culpa es la antigua vergüenza. Sí, ahí está, ¿cierto? Eso sí lo ha dicho. Existe una culpa adaptativa y otra maladaptativa. Sí, aquí está. ¿Cierto? Ahí están las dos. Adaptativa y maladaptativa. Me quedan 3 para poder encontrar la afirmación que no
ha sustentado, ha dicho o manifestado el autor. Probemos con la última. La culpa adaptativa es moderada y constructiva. Sí, ahí está. Así que me quedo con las dos opciones. ¿Cierto? Vamos a ver. La culpa es un factor psíquico que afecta a la conducta humana o la ausencia de culpabilidad se asocia con la conducta antisocial. Aquí está, a ver. La ausencia total de culpabilidad se asocia a la conducta antisocial. Esto sí lo afirmó, ¿cierto? Así que la respuesta está en la letra C. Bien, si se dan cuenta, entonces no es un texto complicado, solo hay que explorar un poco, analizar, subrayar y darse cuenta que en el tema del texto, ¿sí? ¿Cuál creen que sería el tema del texto? La culpa es una de las emociones más difíciles de comprender porque involucra muchas variables. Está hablando sin duda de la culpa, ¿no? Y parece ser que esa es la idea principal del texto y las demás se encargan de explicarla. Y pues el resto la explica, ¿no? Quería aprovechar aquí los minutos para decir que, por ejemplo, esta idea podía ser trasladada al final, ¿sí? Puede empezar el texto diciendo se le ha denominado emoción moral, emoción existencial, los procedimientos más efectivos, para etcétera, etcétera, y terminar diciendo la culpa es una de las emociones más difíciles de comprender porque involucra a muchas variables. Entonces ahí se cambia la posición de la idea principal. Y muchas veces se hace esto. A veces se incrusta o se inserta, ¿no? En la parte central. También, por ejemplo, aquí, ¿no? Se puede insertar. Entonces, hay que darse cuenta cuando exploramos esto. Bien, está desarrollada entonces la práctica de lo que habíamos llamado pre-simulacro de admisión. ¿Sí? Este es un examen desarrollado en el 2018, también en la misma institución donde ustedes estudian. Y es el preámbulo, ¿sí? El introito, bueno, propedéutica, sobre todo, de cómo vamos a continuar las sesiones de razonamiento verbal para que ustedes puedan enfrentarse en esta área específicamente a cualquier pregunta que puedan ustedes tener en los exámenes de admisión. Bueno, estudiantes, esta ha sido la sesión de hoy. Si hay alguna pregunta, algo que quieran que concrete más o explaye más, se pueden usar el WhatsApp y para poder darle la ayuda y el apoyo necesario cuando lo necesite. Tengan ustedes muy buenos días. Nos vemos en la próxima sesión.